Bueno, buenos días. En primer lugar, agradecerle a toda la comunidad académica que está respaldando este webinar por haber aceptado el reto de tratar un tema tan difícil, ¿verdad? O tan extraño para algunos, sobre la trascendencia en la formación de investigadores. Eh, yo quiero que provocar más bien la participación de ustedes, antes que la participación, obviamente la reflexión, el debate, ¿ya? La posibilidad de poder también hacer sus aportes a un tema pues tan delicado y que yo pienso que muchas veces distante o distanciado del quehacer de los investigadores. Pues muy agradecido con todos los que han aceptado de esta invitación desde varias instituciones de América Latina. De hecho, pues creo que todos son amigos, ¿ya? Es posible que alguno de los ponentes o expositores no conozca, pero regularmente son colegas con los que hemos intercambiado en algún momento. Así que muy agradecido a la Universidad Autónoma de Chiriquí, Panamá, a la Universidad Libre de Colombia, en la seccional Barranquilla, al UPEL y a las otras instituciones que se han hecho presentes hoy. Voy a plantearle pues mi forma de entender el tema de la dimensión trascendente de la formación de investigadores. Quiero decir que hay, por lo menos para mí, cuatro ejes temáticos, cuatro referentes de esta indagación. Voy a leerles, incluso me voy a atrever a leerles, y ustedes perdonen, el resumen, que es lo único que tengo escrito de esta ponencia, y luego pues presentarles las imágenes de otros aspectos del referente en esta dimensión trascendente de la formación de investigadores. Escribo que sin lugar a duda el tema de la trascendencia o sentido, entendiendo, ¿verdad?, la búsqueda de sentido como búsqueda de trascendencia, está más del lado de la teología y la filosofía que de la ciencia misma. Parece que estuviera por fuera de la ciencia, que aunque parezca extraño es como dejar por fuera al investigador de lo que él es y hace como persona, convirtiendo la ciencia en saber teórico e instrumental y dejando la trascendencia como lo extrateórico. Regularmente eso es lo que sucede corrientemente, o sea, se instrumentaliza la ciencia a veces en cátedras de epistemología y metodología de la investigación o de formación de investigadores, pero se deja por fuera el sujeto, ¿verdad?, del conocimiento, del mismo investigador. Se le ha dicho que es el positivismo del científico, el responsable de esta separación, de vinculación realmente epistemológica, porque así no lo entendían los filósofos griegos, por ejemplo. Entonces había que dejar por fuera, de acuerdo a Conte, ¿no?, el estadio teológico e incluso el metafísico, y la ciencia debería ser más de tipo positivista, entendido como un empirismo avanzado. Eh, pero no solamente, eh, digamos, son responsables o fue responsable el positivismo de esta desvinculación. Obviamente antes el mismo racionalismo y empirismo hicieron lo suyo, y el realismo posteriormente también dejó por fuera el tema de los valores, el tema de las creencias. Se retoma los enfoques críticos, ¿verdad?, la teoría crítica o el paradigma crítico social, de alguna manera retoma los aspectos representacionales, subjetivos, eh, alrededor del tema de los intereses, ¿no? Por ejemplo, el interés de emancipación, ¿no?, en el paradigma crítico social. Y se asocia, ¿verdad?, el tema de los intereses
a la visión utópica, ¿verdad?, de la emancipación humana. Es decir, con razón desde esas mismas perspectivas, por ejemplo, en América Latina surgieron enfoques sincréticos de, por ejemplo, de la sociología. Uno lo ve en Orlando Falborda, eh, cuando se retoma de cierta forma alguna de las lecturas de la teología de la liberación, ¿no?, dentro de la perspectiva del trabajo sociológico. Pero lo que yo quiero plantear acá es que se deja otras dimensiones de lo subjetivo, también se deja por fuera. Lo que ahorita pues plantearíamos grosso modo en términos de lo inconsciente, de lo que subyace, de los anhelos del investigador, de la personalidad, digamos, del investigador. Esos aspectos regularmente quedan por fuera de no solamente la reflexión sobre la ciencia, sino del quehacer, ¿verdad?, investigativo y de la formación de investigadores. Entonces, lo que quiero plantear aquí en primera instancia es que es necesario ponerle un piso antropológico al tema de la trascendencia y de llevarlo, pues, partiendo de ese piso al plano epistemológico, como por ejemplo, ya que están algunos hermanos venezolanos acá, citando a José Padrón cuando él habla del paradigma vivencialista, ¿no?, y retoma a San Agustín, por ejemplo. O también desde otras perspectivas teóricas, como por ejemplo la de Parson en sociología, Merton, Weber, o en antropología Malinowski, incluso, por solamente citar un puñado de autores, ¿no? La idea misma de paradigma, que hoy está, o sigue de moda, ¿no?, incluso de la perspectiva de cómo lo planteó Thomas Kuhn, es una evidencia de que en el campo, ¿verdad?, de la ciencia hay un conjunto de creencias, prejuicios teóricos, le llamo yo, supuestos básicos subyacentes, que habla, ¿verdad?, una epistemóloga latinoamericana. Y estos pertenecen a la dimensión trascendente. Entonces, digamos, los retos de pensar la ciencia hoy, de pensarla una ciencia con sentido, no una ciencia que busca significado, ¿verdad?, una ciencia representacional, no una ciencia que objetiviza las cosas, que el sujeto está ahí, el sujeto no lo podemos desligar, la persona del investigador no lo podemos desligar de la ciencia. Y esto implica también retomar el tema, por ejemplo, en el salón de clase, en las didácticas, por ejemplo, de formación de investigadores. Y bueno, que esta experiencia también nos sirva para confesarnos y poder dar nuestro testimonio de la trascendencia. Entonces, quiero presentar de manera muy general esos referentes. El primer referente, o sea, como antropológico, es que la ciencia es multidimensional, ¿verdad? La racionalidad humana es multidimensional, porque el ser humano es multidimensional. Eh, el ser humano se relaciona, ¿verdad?, con otro ser humano, con el mismo ser humano. Es un ser moral, es un ser, ¿verdad?, sujeto a valores, que también tiene deseos, que lo impulsa deseos, y que esos deseos están allí sin, bueno, si lo veríamos desde Freud, eso está en la base de todo tipo de conocimiento, pero que también el ser humano mantiene relaciones primarias, familiares, y por lo tanto es un ser también psicológico, motivacional, que tiene un yo, ¿ya? No solamente un intelecto, una razón, sino un yo, ¿verdad?, que reflexiona y que también, aparte de los elementos cognitivos, están las actitudes, ¿verdad? Y no estoy tocando el tema de la doxa, ¿no?, de las orientaciones de cómo, ¿verdad?, nos inclinamos por unas cosas y no por otras. Que el ser humano también mantiene relaciones secundarias, o sea, con otros seres humanos, lo que llamamos regularmente relaciones sociales, que interactúa, ¿verdad?, en grupos como estos, por ejemplo, las comunidades científicas, donde hay unos ciertos intereses,
donde prevalece un cierto tipo de lógica, ¿verdad? O un cierto tipo de racionalidad. Que el ser humano es un ser económico también, que por lo tanto es un ser que tiene que verse dentro de la dimensión de las relaciones de producción, como diría Marx, ¿no? Las relaciones de trabajo, o sea, trabajamos para ciertas instituciones en las que ciertos discursos pueden o no pueden, ¿verdad?, ser favorecidos, donde entramos a unas relaciones también de sentido común, donde regularmente ubicamos la doxa, porque ahí está lo que podemos y lo que no podemos, ¿verdad?, pensar. En esa esfera entramos también al ámbito de tipo metodológico en términos de lo que podemos probar, demostrar, ejemplificar, aplicar, etcétera, el plano de la, digamos, de la experiencia, ¿no? Experiencia vital y laboral. Que en las relaciones políticas, si lo vemos desde el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología, por ejemplo, hay unas relaciones también de orden o dominación, ¿no? Donde hay jerarquías sociales, donde hay líneas, programas, ¿verdad? Intereses con respecto a una manera de entender el desarrollo, etcétera. Entonces pudiéramos decir que hay una dimensión práctica ahí de la ciencia, que hay relaciones de pertenencia, ¿no? La identidad, por ejemplo, cultural, o sea, eh, no es la misma cosa, ¿verdad? Pensar la ciencia desde nuestro contexto latinoamericano que pensar la ciencia desde otros contextos como el europeo o el norteamericano. Por lo tanto, hay saberes previos, hay una condición también del lenguaje, de los discursos, de la manera como percibimos el mundo, que también hay unas relaciones de tipo ontológicas en términos de las relaciones con el contexto, ¿no? Con el contexto natural y nuestra misma perspectiva biológica, ¿no? De cómo Malinowski planteaba, por ejemplo, algo así, ¿no? De cómo nuestra representación también está influenciada por el contexto, ¿verdad?, el natural donde nosotros nos encontramos. Eh, y bueno, y nos representamos el mundo así. Y la última dimensión de esta perspectiva antropológica es la relación, digamos, con lo esencial del humano, que también lo llamo como la condición de ser espiritual, la búsqueda de sentido, donde incluso hay un elemento que regularmente no trabajamos, que es como la ignorancia, el vacío de conocimiento, pero también un vacío espiritual que nos impulsa a buscar sentido, que nos genera, ¿verdad?, ciertas inclinaciones a creencias, e incluso pudiéramos plantear dentro de eso la búsqueda de amor. En ese marco, ¿verdad? Ese marco antropológico nos sirve también para pensar la trascendencia en otra dimensión, de la trascendencia que yo le estoy llamando aquí epistemológica, la trascendencia donde vemos, por ejemplo, los primeros filósofos griegos, donde vemos la relación de filosofía y teología entreverada. No había realmente una separación entre esas dos dimensiones, hablando, por ejemplo, de los presocráticos. Así que hay una cierta teología de los filósofos griegos incluida, y eso se mantiene, o sea, se mantiene. O sea, por ejemplo, estoy pensando en Hegel. Hay una visión, ¿verdad?, espiritual dentro de su concepción filosófica, pero si uno cree que va a escapar a través, por ejemplo, del materialismo dialéctico, histórico, de eso encontramos lo que pudiéramos llamar la utopía marxista. Marx era un creyente, o sea, hay lecturas sobre eso, y no el Marx, no el primer Marx, no el Marx joven, el Marx viejo. También tenía unas posturas obviamente anticristianas, pero o sea, en el ámbito, ¿verdad?, de esa dimensión de la trascendencia que es el pensamiento religioso. En el paradigma llamado crítico social y la búsqueda de emancipación, ahí está la trascendencia, ahí está la búsqueda de trascendencia. O si uno lo quiere ver desde el psicoanálisis, por ejemplo, desde la logoterapia de Víctor Frank, el hombre en busca de sentido, ahí está la trascendencia. O si lo quiere ver desde de la discusión actual sobre el transhumanismo, dentro de ese proyecto de posmodernos de estos vacunicidas, como le llamo yo, en estos momentos, los que creen que van a mejorar o pueden mejorar y transformar, generar un hombre, otros nuevos Frankenstein, ¿verdad? Transhumanos, ya, porque
porque se tiene la creencia, ¿verdad?, de que se puede mejorar la condición humana y hacerlo eterno, etcétera. Pero también vemos la trascendencia en otros frentes, en la misma perspectiva, por ejemplo, de Michael B. del diseño inteligente. Ahí estamos viendo, ¿verdad?, que la trascendencia siempre está, o sea, permanece, así no la queremos reconocer, el elemento trascendente. Ahora alguien podría decir, bueno, la ideología, o sea, bueno, si lo vemos, la trascendencia dentro del tema de la ideología, no hemos escapado. El postcapitalismo o el capitalismo digital, la nueva Arcadia, el desarrollo sostenible y el nuevo orden mundial, ahí está el tema de la trascendencia. No escapamos. Es más, la llamada sociedad de la información no escapa al tema de la trascendencia. Así que estamos hablando hoy de sociedad de conocimiento realmente entreverado al conocimiento está la ideología. Otro referente para pensar la trascendencia es el salón de clases, lo que ocurre en el salón de clases. Por ejemplo, eh, bueno, en el ámbito educativo, cuando Freire nos habla de la educación bancaria, ¿cierto? ¿Ya? Eh, que reproduce unas condiciones, ¿verdad?, de explotación, para mirarlo desde la perspectiva de aparato, por ejemplo, ideológico de Estado. O si lo vemos desde la perspectiva de muchos educadores hablando de la educación prohibida, ¿no? O sea, se prohíbe pensar, o Ken Robinson diciendo que las escuelas matan la creatividad. Eh, de alguna manera ahí, ¿verdad?, se reivindica el tema de la trascendencia, o que cuando hablamos del tema de las inteligencias múltiples y las racionalidades múltiples y las lógicas, ¿verdad?, múltiples, y los temperamentos, ¿verdad?, y los estilos de pensamiento, estamos hablando del tema de la trascendencia. Cuando hablamos sobre la metainteligencia o sobre el pensamiento divergente, estamos hablando de ¿verdad?, el pensamiento divergente como esta posibilidad de discutir o de pensar o de reflexionar sobre de diversas perspectivas, ¿verdad?, de todos los panelistas y participantes del foro, ¿verdad?, de este webinar, para construir colectivamente quizás conocimiento, que es lo que se aspira siempre en las comunidades científicas. El método dialógico es digamos, un acercamiento al tema de la trascendencia, o sea, poder pensar incluso con la cabeza del otro. La pedagogía dialógica y las construcciones metateóricas están en la dimensión de la trascendencia. La didáctica dialógica para la formación de investigadores son, ¿verdad?, campos, escenarios de la relación de la trascendencia. Para finalizar, pues he dicho pues desde el comienzo que la trascendencia está muy ligado al sujeto de la investigación, que queda de alguna manera a veces por fuera de la ciencia y digamos, exterioriza, se proyecta el discurso científico a la racionalidad, al método, a la metodología, a los intereses sociales, al contexto, etcétera, dejando por fuera el sujeto. Yo quiero pues dar como también mi testimonio en el tema de la trascendencia. Yo tuve pues una crisis existencial y la canalicé en gran parte a través de la poesía. Entonces, como digamos, pues la literatura, ¿verdad?, es un campo de la trascendencia. Yo pienso que uno de los campos especiales de la trascendencia, y regularmente a uno se le prohíbe, casi que se le prohíbe escribir en la ciencia de una manera que supere lo dado, el hecho empírico, es así, pensando que allí se incluyen los prejuicios. Es un prejuicio obviamente positivista, ¿no? Ni el positivismo siquiera de Comte escapó de la trascendencia. Recuerden cuando él planteaba una especie de nueva religión, ¿no? La religión positiva de su época. El marxismo y el activismo cultural fue una de mis etapas de esa búsqueda de trascendencia. Mi premilitancia con el Ejército de Liberación Nacional estaba buscando, ¿verdad?, sentido. Me tocó enfrentar la idea del suicidio, no lo que me llevaba, digamos, la ciencia ciega para ese entonces. Desde la perspectiva del marxismo, yo no veía como escape, no veía salida, y solamente pensaba, ¿verdad?, era en la idea de, bueno, de morir dignamente a partir de lo que yo pensaba que era la revolución.
Hoy pienso algo muy diferente que alrededor del concepto de transformación que llegó por el lado de, digamos, un nacimiento cristiano. Y allí se comenzó a dar también un choque, porque la trascendencia no creo que se pueda dar sin choque entre mi formación marxista versus mi nueva perspectiva cristiana para, digamos, escapar también de la religión marxista. De alguna manera la ciencia se puede convertir también en ese objeto, ¿verdad? Como religión secular que le impide a uno ir mucho más allá al tema del fondo, de la angustia, ¿verdad? Humana, de la búsqueda de sentido, ¿verdad? Que está en la persona. Pues en mí también se dio como el enfrentamiento del método dialéctico con lo que yo le llamé después método dialógico, no tomado de la perspectiva de la complejidad, sino digamos de ver la identidad eh, por encima de la contradicción o viendo la identidad como un elemento más ligado a lo que pasa en el mundo natural que la contradicción desde la perspectiva de la dialéctica marxista como la veía. Y puedo decir entonces que para mí, y estoy confesando el tema de la trascendencia en mí, las ciencias para mí se me convirtió como una especie de teología natural, ¿no? De tal manera que para mí no hay ningún problema mi actividad científica y mi posición subyacente religiosa. Bueno, muchas gracias, muy amable. Invito pues a la discusión, no solamente con esto, sino con los panelistas de primera línea que hemos invitado a este evento. Muy amable.